Ya, niños. Ah, volumen. ¿Me escuchan? Sí, se Sí, te ahí sí. escucha. Ya, perfecto. Dudé. ¿Cómo se han portado? Como el forro. Bien, Bien. excelente. En Esa cruz es la para que actitud. no sea pecado. Eh, Qué antiguo ese dicho. ¿Qué, Claro, qué, de mi abuela. qué han Sí, estado las aprendiendo? abuelas decían eso. Exactamente. Exacto. Ay, Dios. El señor Escudero, ¿cómo se ha portado? Como el forro. Me imagino. Hay que Pero, portarse mal para pasarlo bien, dicen. pero Es claro, Ya, claro. ya. No podemos estar. Eso es lo que hemos Lo que aprendido pasa es que en la clase. agota estar tanto rato en la luz. Demasiado. Entonces uno tiene que salir al patio a tomar aire. Después volvemos a la iluminación. Mm. Claro. Bien, ok. Vamos a hablar ahora de los beneficios de la oscuridad. Lo que pasa es que la oscuridad igual está mal vista, po. Tiene un juicio muy equivocado. Esto de ser solo luz siempre ha traído complicaciones y no nos damos ni cuenta el nivel de complicaciones que podemos llegar a tener. Entonces, no lo dimensionamos porque no nos enseñan, porque no se nos dice, porque no se aclara, porque se supone que pensar en ti te vuelve egoísta y esto es algo que por supuesto hemos conversado miles y muchas veces desde distintos puntos de vista, pero ahora vamos a continuar hablando de esto en otro sentido, sobre todo en el tema de salud, porque no todo se resuelve desde la vía del amor. Es decir, hay temas de salud que se resolverían fácilmente si la gente estuviera conectada a su oscuridad. Y cuando hablo de oscuridad, no me refiero a esto de andar haciendo mal al mundo, sino a la capacidad de poner límites, decir no y saber defenderme. Entonces, hay frases absurdas que de alguna manera nosotros vamos repitiendo, pero ¿cómo podemos llegar a comprobar qué es eso, que es cierto? ¿Ya? Bueno, hay muchos problemas en relación a temas de salud que precisamente pasan por estos consejos iluminados, estos consejos que son demasiado buenos, pero que de alguna manera igual nos generan un condicionamiento. Si yo les digo a ustedes, ustedes son seres de luz, ustedes son seres de amor, ustedes son seres de paz. O sea, por el solo hecho de pronunciarlo de esta manera, es probable que ustedes, al analizarlo desde este enfoque, quieran actuar siempre de la manera correcta, adecuada, sin hacer daño, cosa que no estaría mal actuar de buena fe, actuar como una buena persona. Lo que yo estoy diciendo es que no podemos ir por la vida creyendo que todo el mundo al otro lado está en la misma sintonía de la paz y del amor. Ese es el conflicto. Entonces hay personas que son más hostiles, no falta el que se te cuela en la fila, el que está haciendo trampa, el que en el cajero que se quiere quedar con tu vuelto. Hablo de esas situaciones que son incómodas, que tú no las provocas, pero que igual están ahí y que forman parte de lo cotidiano y que por ser bonito, pucha, tenemos que aguantar que nos pasen. Eso es lo que no entiendo, ¿ya? Porque pues, decirles que son seres de amor, seres de luz, lo encuentro adecuado, pero incompleto, porque la idea es que exista un parámetro donde ustedes puedan tener un punto de balance donde puedan decir, pero hasta aquí, este es el límite. ¿Qué pasa con las personas que no pueden hablar? Yo cuando hice el proyecto Bullying de esta universidad absurda, mencioné muchas cosas desde un punto de vista bastante irónico, ¿ya? El objetivo en realidad era un poco mostrar lo ridículo que podemos llegar a ser, pero
Pero ¿qué pasa en temas de salud cuando hablamos de tos, de irrigación de las vías respiratorias? ¿Qué pasa cuando no podemos hablar? Ojo, no podemos hablar. Una persona que sufre de una tos, de una carraspera, es una persona que a nivel emocional necesita expresar algo, pero probablemente por ser buena persona o por evitar conflicto, no pueda hacerlo. Y resulta que hay conflictos que hay que activar, hay conflictos que hay que desatar, hay discusiones que hay que tener, hay Sí, conversaciones que deben darse y que se deben transparentar. Aquí es donde el tema se vuelve interesante porque cuando hablamos de ser buenas personas, caemos en este exceso, exageramos esto de ser una buena persona. Y por esta exageración no queremos complicar a nadie. No, pero ¿por cómo le voy a decir? Se va a enojar. No, pero si le digo esto, pobrecita, se puede sentir mal. Eso es peligroso. Esto es peligroso. Porque pese a que suena bien, está mal. Y eso es lo que tenemos que asumir. Que hay cosas que no podemos quedarnos ahí ahogados, porque la tos es eso. La necesidad de expresar o comunicar algo, de transmitir algo que está ocurriendo, pero vivo una frustración, me siento ahogado y por eso aquí la garganta falla, me duele incluso, me duele la garganta, porque quiero decir algo, pero o alguien no está preparado para escuchar la verdad, o ese alguien me tiene ciertas restricciones de no le vamos a decir al papá, porque el papá se va a ah, poner triste, el papá se va a enojar, y ojo, son cosas que lamentablemente generan irritación. ¿Qué pasa si un padre de familia deja la familia? Por la razón que sea, forma una nueva relación y el padre y la psicóloga se ponen de acuerdo para decirle a la madre, ¿sabes qué? Tus hijos o tu hijo está tan pequeño que no tiene edad todavía para que le podamos contar esta historia. 3 añitos, 4 añitos, 5 añitos, 6 añitos, es decir, no, vamos a esperar que el niño crezca y que tenga conciencia de lo que va a escuchar para poder contarle que el papá formó otra familia. Esto en la energía es patético, es ridículo. Es decir, si la psicología avalara esto de no contarle a un niño lo que está ocurriendo entre la relación de papá y mamá, esta visión de prohibición tendría que estar muy bien justificada, pero por temas de salud, por una cantidad de cosas que a simple vista no se debe justificar. Incluso el lenguaje, la forma en que voy a comunicar la noticia también es muy importante. No es lo mismo decirle a un niño de 4 años, tu papá se fue con otra y nos abandonó, porque eso sí que sería grave. La forma. Pero ¿qué pasa si hablamos de que, sabes qué, hijo, hija, el papá y la mamá ya no se sienten enamorados como antes, hemos tomado decisiones de vivir en hogares distintos, el papá está eligiendo un camino donde va a poder tener una nueva historia, una nueva relación, una nueva familia, y yo como mamá también me voy a dar la oportunidad de formar un nuevo hogar. Entonces, el lenguaje y la forma en que se comunique va a ser clave. Ahora, esto, ojo, ¿qué es lo que hace la luz? La luz aconsejaría esto. La luz siempre aconseja estas cosas. No, no, no le digan a los niños, son muy chiquititos, no están preparados. Pero ¿sabes qué? Las constelaciones demuestran que tú puedes tener un bebé de 5 meses, de 6 meses, de 7 meses, de 8 meses, y que tú puedes hablarle al alma. Y el alma sí es una conciencia que está preparada para escuchar cualquier historia, por difícil que sea. ¿Cómo se puede cortar un patrón de abuso sexual cuando la madre fue abusada sexualmente y existe el riesgo de que la siguiente generación, en este caso la hijita o el hijo, puedan repetir el patrón de abuso sexual? Yo lo que hago son ejercicios muy simples, pero si la madre está asustada de que su bebé pueda experimentar o tener la misma pésima suerte que ella, ¿la madre puede resolver este conflicto?
tomando un vaso con agua y hablándole al alma de su bebé. Ojo, de su bebé. Entonces, esto de que los niños no están preparados para escuchar noticias fuertes es ridículo. Si estamos esperando que tengan una edad emocional de razonamiento consciente para tomar esta noticia positiva o negativamente, acá vamos a perder mucho tiempo. Pero en la energía, el alma sí necesita la información, el alma necesita la verdad. Por eso siempre he avalado y respaldado la frase de Jesús que dice, la verdad os hará libres. Porque esa frase que es tan sencilla tiene que ver con, no es necesario mentirle a los hijos sobre la situación que está ocurriendo con los padres. Entonces, el niño no va a tener problemas en su garganta, no va a tener problemas de tos si es que alguno de los padres no está viviendo una situación en la que se está sintiendo reprimido porque no puede expresar. Ojo con lo que he dicho. La tos podría estar provocada por una situación que la madre no puede comunicar o que el padre no puede comunicar y que el niño la resiente en su cuerpo como una vibración, como una energía. Es decir, el niño activa la tos, pero esa tos no proviene de sus emociones, sino que está leyendo el campo energético de papá o de mamá. Y que alguno de ellos que esté viviendo una situación donde no se puede conversar el tema, es suficiente para que el niño empiece con una tos y una carraspera. Ahora, ¿cómo podríamos, desde el punto de vista energético, hacer que esta oscuridad, ojo, cuando hablo de beneficios de la oscuridad, me refiero a la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, me refiero a la energía de guardián. Entonces, cuando tengo la capacidad y aprendo el lenguaje, no es lo mismo decir tu papá te dejó abandonado a un hijo, que decir el papá y la mamá ya no se aman como en el principio. Porque que los padres se hayan dejado de amar no les hace sentir a los niños que están siendo abandonados o que la razón por la separación tiene que ver con ellos. Entonces se van a generar heridas. Hay muchas madres que eligen la ruta de la crítica hacia el papá. No es una ruta sana, independientemente de lo que haya pasado. Hablar con la verdad implica contar hechos, sacar información de cómo se fueron dando las cosas. Hay tiempo y espacio para retroceder, para dar pasos hacia atrás, pensarlo dos veces, volver a tomar decisiones en todo momento, siempre en la vida. Pero, ¿qué pasa en el caso de una persona que, producto de las historias anteriores o de los secretos, porque hay enfermedades como los tumores en el cerebro, los accidentes cerebrovasculares, que tienen relación también con los secretos de la familia, las cosas que ocurrieron y que debieron quedar tapadas. Y normalmente esto tiene que ver con vivir o morir. Hablo de abortos, de situaciones delicadas, graves, de rupturas violentas, porque un accidente cerebrovascular está acusando eso, una ruptura violenta. A ver, eh, a ver. Ah, La la Ingrid Ingrid. quiere entrar, Carlita. Pero ya entró, ¿no? Sí, Ah, pues. a ver. Sí, Berito. La idea es que uno vaya contando
todo lo que conoce del el clan familiar, incluyendo aquello que no está confirmado, como por ejemplo, se dice que el abuelo se ganó un premio de lotería y que lo habría malgastado. No sabemos si eso es cierto, porque al abuelo lo vimos pobre, pero se dice que hubo un momento en el que tuvo la oportunidad de tener mucho dinero y lo despilfarró. Esa sería una manera de contar lo que uno sabe, hasta donde uno llega con la historia. Entonces, no necesitamos que los datos todos sean verídicos, pero situaciones que quedaron en duda, incluso los rumores pueden ayudar en la energía para entender ciertas situaciones. Puede que alguien tenga la historia más de cerca y diga, no, no es que se ganó la lotería. Lo que pasa es que después de ser despedido de un trabajo le dieron un finiquito en donde tuvo varios pesitos que pudo haber invertido, pero los perdió en las apuestas. Eso fue lo que pasó. Y así, una información puede ir llevando a otra para que las cosas se vayan aclarando. Siempre, siempre es importante hablar de las cosas que nos generan aporte. Entonces, cuando yo digo beneficios de la oscuridad, ¿a qué me refiero con beneficios de la oscuridad? Mira, la mayoría de los papás, sobre todo en el tema terapéutico, los papás tienen la tendencia a decirles a los hijos, si yo hubiese tenido la suerte que tienes tú de que me compraran zapatos, de tener camisa, pantalones para el colegio, yo estaría súper agradecido de tener la suerte que tú tienes. En cambio, tú tienes más que yo y no agradeces nada. Si un padre hablara con este ejemplo, la está cagando, porque está poniendo primero una comparación, está hablando sobre algo que no le aporta al hijo. Al hijo no le interesa si él tiene más suerte o menos suerte que su papá. La historia bien contada sería, hijo, cuando yo tenía 5 años y me tocó ir al colegio, yo no tenía zapatos para ir al colegio, yo no tenía zapatos nuevos. Tuve que usar unos zapatos rotos, unos zapatos que le ponía un cartón en la planta del pie para que no me dolieran los deditos. Eso es lo que yo viví. Entonces, para mí en la etapa de colegio fue difícil, fue dura, pero a pesar de eso, me esforcé, estudié, hice todo lo que pude para que me fuera mejor. Pero mi vida no fue sencilla en ese sentido. Mi mamá, siendo joven, no me podía comprar ropa nueva. Entonces yo heredaba ropa de mis hermanos o de los primos o de alguna donación que llegaba por ahí. Cuando un hijo empieza a escuchar esta historia, que es la historia fea, el hijo va tomando conciencia de rayos, ¿quién es mi papá? ¿Cómo lo hizo para ir al colegio con zapatos que no tenían planta en los pies o que tenían agujeros y que tuvo que usar cartoncitos? Papá, ¿y te dolían los pies? Sí, hijo, se me metían piedritas en el agujero. Estoy hablando de historias que yo he conversado con mis pacientes, pacientes a los que económicamente les va muy bien, a los niños le tienen Play, le tienen iPhone, le tienen de todo última tecnología. Y cuando yo les pregunto a estos papás, ¿y tú le contaste tu historia las veces que pasaste hambre o cómo tuviste que sobrevivir y cómo caminabas a pie del campo al colegio? Y me dicen, no, pero uno, ¿por qué le va a contar eso? Si, ¿quién querría contar eso si no, eso no es para sentirse contento ni orgulloso? Y yo le digo, bueno, pero aquí tenemos un problema, porque si esta es tu realidad y tú sientes que tu hijo es muy afortunado porque te tiene a ti, que le da de todo y que le compra zapatitos nuevos de marca, los últimos, la última chupada del mate en tecnologías, el que la está cagando en la enseñanza eres tú, porque no te estás permitiendo hablar de lo difícil.
Los hijos admiran a los padres que cuentan la historia cruda. Cada vez que me encuentro con pacientes que han tenido padres que han vivido estas experiencias y contada por los mismos padres, los hijos se dan cuenta de las cosas que pasaron en su infancia. Oye, no hables así, no seas así con la abuela. Tú no sabes que la abuela cuando era niña no tenía para juguetes, porque su mamá y su papá estaban pobres. Tu abuela, para que tú lo sepas, iba y buscaba un palito, una tablita, a esa tablita le ponía unos trapitos y de unos trapitos con un palo ella se imaginaba una muñeca que no pudo tener porque no había recursos para la época. Esa misma abuela, la que tú estás criticando, fue dejada en un hogar. Después fue retirada por una tía. La tía la tomó como nana. Y esa es la persona a la que tú estás criticando y que consideras complicada. Cuando los hijos, nietos empiezan a escuchar estas historias, esos comentarios bravucones de hablar cualquier estupidez se cortan de manera inmediata. ¿Por qué? Porque empezamos a contar eso que no es digno de contar, eso que nos hace sentir avergonzados, que nos hace sentir que retrocedemos en el tiempo. Pero hay personas que no quieren contar esta historia porque lo consideran muy triste. ¿Y saben cuál es la justificación? La justificación es que yo no les quise contar eso para no dar pena. Y yo digo, perdón, pero perdón, ¿en dónde? En mi frente aquí, ya yo me golpeo. ¿En qué cabeza cabe que contar cómo me criaron es querer victimizarse o dar pena si lo que vamos a hablar son hechos reales? Aquí yo invito a las personas que han vivido hechos reales contar sus historias porque esto es lo que va a crear conciencia sobre los hijos. Cuando hablo de los beneficios de la oscuridad, me refiero a contar lo que te dio miedo, a contar lo que te dio pena, a contar lo que te ha hecho sentir culpable, a contar aquello que te entristece o que te avergüenza, contar aquello que te hizo sentir desprotegido, solo, desconectado, porque es aquí donde los niños, los hijos, los nietos se van a fortalecer de estas historias. Pero si eres de las personas que piensan que no, ¿cómo voy a contar eso? Es muy triste. Ojo, algunas veces hay padres que me han dicho, mira, yo nunca le he contado cómo fue mi papá conmigo a mis hijos. Y yo les pregunto, ¿por qué? Porque el abuelo se porta bien con mis hijos. Es decir, a los nietos no los trata como me trató a mí. Y no quiero ensuciar la imagen del nieto con el abuelo, contándole lo que verdaderamente pasó. Error nuevamente. Error. Yo no necesito desprestigiar a mi papá que me maltrató. Yo no necesito hablar mal de él, exponiéndolo como si fuera una mala persona. Bastaría con que yo contara la historia diciendo, mira, cuando mi papá era joven, tenía un comportamiento bastante diferente del que tú ves ahora. Mi papá ha cambiado mucho con el tiempo. La vida le ha enseñado a ser más amoroso, a ser más cercano. Porque cuando era joven, mi papá era muy duro, estricto. Me acuerdo que nos correteaba con un palo, con correa, nos pegaba. Y en esos tiempos así se corregía. Ahora eso no está permitido porque crearon el estúpido bullying y ahora todos son intocables, entonces no se puede. Pero en aquel tiempo eso pasaba. Ahora que está más viejo, está más reposado, está más reflexivo, ha podido comparar otras familias, otras historias, este viejo ahora tú lo ves más cercano, más amoroso. Pero en su etapa de joven, sí, fue complicadito y súper duro.
Entonces, tú como nieto tienes suerte de que te haya tocado la versión buena, que te regalonea, te acompaña, sale, juega contigo. Me habría gustado que mi papá jugara así conmigo. Y ojo, al contar esto, yo no estoy poniendo mal al viejo. Estoy contando las transiciones de la vida. Nosotros mismos hemos pasado por una cantidad de transiciones donde nuestros aciertos y nuestros errores marcan también la experiencia. Yo no podría hablar nada de lo que hablo si no me hubiese dado costalazo tras costalazo y más encima la vida, que es súper sabia, no va a perder oportunidad de enrostrarme un nuevo portazo y mostrarme nuevas cosas y seguir aprendiendo. Pero fingir que mi papá, ese que ahora es un abuelo chocho, fingir que fue un buen papá cuando joven, cuando en realidad no lo fue, eso es lo que genera confusión en los hijos. Papá, ¿por qué tú no quieres al abuelo? Oye, no es que no lo quiera, es que me cuesta llegar a él porque tenemos una historia entre los dos que fue difícil. Y eso es lo que pasa. Pero cuando uno logra comunicar esto, se va a generar una especie de alivio en el corazón y en el alma. Esto es lo que nos va a traer tranquilidad. Nuestra capacidad de expresarnos en lo bueno y en lo feo. Y no pasa nada. No es necesario fingir cosas que no pasaron. Y si nosotros hablamos de los cambios que han tenido nuestros padres, podemos también hablar de nuestros propios cambios, de nuestras propias transformaciones. Mira, hijo, cuando nació tu hermano mayor, yo era un mar de nervios, un mar de nervios. Como era el primer hijo, tenía miedo, yo pensaba que lo iba a tocar y se me iba a romper, entonces tratamos de tomarlo con mucho cuidado y ahí andábamos con tu mamá, hasta asustados. Entonces, la primera vez, hasta para poner los pañales nos complicábamos todos porque si le movíamos un piecito demasiado bruto, nosotros pensábamos que no iba a quedar el pie en la mano. Entonces teníamos que ser cuidadosos. Pero, ¿qué pasó con el tiempo? Con el tiempo, cuando ya viene el segundo, uno ya tiene más experiencia. Entonces ya no tiene el mismo cuidado. Entonces pesca la guagua, la tira, hace malabares, cae ahí, ¡fa! Y le achunto el pañal, ¡ta! Porque ahora tengo poderes. Y con el tercero ni hablar. Entonces con ese ya lo puedo subir al apa, lo puedo subir al hombro, me lo paso por un brazo, hago, me lo paso a los Michael Jackson, juego con él. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros también nos vamos transformando. Y esos cuidados que tenemos con el primero no pasan con el segundo ni con el tercero. Nos relajamos y nos relajamos más porque más encima somos Barça. Al segundo hijo y al tercer hijo, cualquier problema que tenga el segundo o el tercero, le decimos, pídele ayuda a tu hermano mayor. Porque además somos Barça. Nos delegamos responsabilidades, las compartimos con los hijos. Hay hermanos mayores que les encanta ser los hermanos mayores y otros lo detestan. ¿Saben por qué? Porque algunos papás la cagamos. Es decir, cometimos el error de creer que porque ya existe uno, ese uno se tiene que hacer cargo de los demás. Y eso es un error porque los padres no dejamos de ser padres. No importa si hay uno, dos, tres, cuatro o son 10 hijos. El rol de padre no cambia. Pero en la medida que van cayendo más hijos al clan familiar, los vínculos entre hermanos se fortalecen y se generan otras conexiones. Entonces, en algún momento dije, para las generaciones más jóvenes actuales, si me preguntaran a mí, Carlos, mira, queremos tener solo un hijo nomás porque dos es muy complicado y tres demasiado, yo les diría, mejor piensen en dos y tres al tiro y se les va a hacer todo más fácil. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en un solo hijo, y a ese hijo le vamos a tener que alimentar, le vamos a tener que abrigar, lo vamos a tener que cuidar. Hay que agregar una tarea que para los padres es sumamente complicada.
Si es solo un hijo, vamos a tener que incorporar un momento importante del día para jugar con los niños. Y una madre que tiene que preparar leche, papillas, mudar, cambiar, hacer el aseo, cocinar y hacer múltiples tareas en el hogar, que además tenga la tarea de jugar con su hijo, es súper agotador. Pero si tienes dos hijos, lo que pasa es que el hermano mayor entretiene al menor y entre ellos, mientras pelean, tú estás cocinando. Mientras ellos discuten, mamá, mira lo que me hizo mi hermano, tú estás lavando. Y lo único que tienes que escuchar es cómo se agarran a combo, pero no es lo mismo que andar pendiente de ellos. Y es distinto retar a uno, ya pues, compórtate, deja a tu hermano. Y ojo, casi siempre el más chico el que se manda a la cagá y el hermano más grande el que paga los platos rotos. Entonces, si tienes dos o tres hijos, vas a estar a salvo, porque automáticamente se va a generar una convivencia. Y esa convivencia va a hacer que el desarrollo, el crecimiento, todo sea más equilibrado. La interacción de uno y el otro los vuelve a los dos más autónomos, más inteligentes, menos dependientes, más capaces. Entonces, para las personas jóvenes que estén pensando en tener familia, la recomendación es piensa el tiro en dos. Y si quieres tres o cuatro, dale. Y ojalá sean todos seguidos, porque se te va a hacer la pega fácil. Porque tienes que cocinar para uno o para dos o para tres. Pero ojo, si fuera solo uno, la pega es la misma. En cambio, lo único que tienes que hacer es servir un plato más, preparar una mamadera extra, cambiar dos veces el pañal y listo. Pero la parte más demandante de los niños, que es jugar, la resuelven entre hermanos. Y esa es la que termina dejando a las mamás reventadas durante el día. Carlos, ya no doy más. ¿Por qué? Porque el bebé en la noche no duerme, llora. Va creciendo y tiene necesidades, se va moviendo y ahora yo no puedo dejarlo solo, porque se arranca. En cambio, cuando hay un hermanito, se entretienen, juegan y siempre pongan atención cuando hay mucho silencio, porque cuando hay mucho silencio en una casa con niños, típico que está quedando una caga grande. Es mejor que metan bulla, porque si no, van a ir al baño, van a encontrar que la llave está abierta, la tina está rebalsada, estaban jugando en el guate, y ni les cuento la cantidad de cagás que se pueden mandar cuando están muy calladitos. Dibujando Pero en las que, paredes. claro, sí, cómprale lápices de cera en una pared blanca, le sale el Picasso que llevan dentro. Entonces, ¿por qué no sabemos tanto de estas cosas? Porque yo estoy contando algo que yo sé que parece relativamente obvio, pero, pero resulta que cuando se hacen las planificaciones y se cuentan las historias, esto no es tan obvio. En temas de salud, si un accidente cerebrovascular son secretos, son almas, abortos, informaciones que están ahí, cosas grandes, ¿cuánto más será para nuestra vida que existan otros secretos, muertes, accidentes, herencias, envenenamientos, infidelidades, lesbianismo, homosexualidad, abusos?
Si pudiéramos contar todo, toda nuestra vida, con lo bueno, con lo difícil, transmitirle a los niños. Muchas veces los niños quieren, mamá, cuéntame un cuento. Eh, los cuentos funcionan, no tengo duda. Pero ¿qué pasa si nos enseñaran como cultura a poner a los personajes de nuestra familia en los cuentos? Ponernos a nosotros contando nuestros chascarros, nuestras historias, nuestras aventuras. Cuando en un pequeño grupo hicimos una reunión y nos dedicamos tiempo a contar algunas aventurillas de nuestra infancia, la cantidad de cosas en común que encontramos cuando hablamos de nuestra infancia es sorprendente. Y es que dentro de nuestros juegos infantiles hay una cantidad de situaciones que son compartidas por muchísimas familias, pero hoy día todo avanza hacia medios de distracción. Y estas distracciones no son un aporte para nosotros. Hemos perdido la oportunidad de contar las historias de nuestros padres, las nuestras, de nuestros abuelos. Esta es lejos la generación que no sabe nada de la infancia de los padres y de las historias de los abuelos. La tecnología se ha robado tanto ese espacio que los niños no conocen al clan familiar. Es más, nos hemos apartado tanto que son pocas las familias que mantienen las juntas con los tíos, con los primos. Pero en el pasado, reunirse con los tíos y con los primos era parte de la experiencia común. Lo practicaron nuestros padres y nuestros abuelos. Pero esta carrera por tener la casa, el auto, no nos ha permitido darnos ese tiempo para conectarnos con esta otra parte de nuestra esencia. Hay muchas enfermedades que no existirían, ojo, que no existirían si nosotros tuviéramos las historias de nuestro papá, de nuestra mamá y de nuestros abuelos. Enfermedades que no existirían en nuestro cuerpo si tuviéramos esa información. Porque en estas historias, esto que llamamos secreto o desconocimiento de nuestro pasado es lo que nos enferma. ¿Y saben por qué nos enfermamos? Porque sin que nos propongamos, tenemos juicios sobre lo que vemos. Eso quiere decir que si tengo un tío o un primo que se ha separado muchas veces o que simplemente no se quiere casar, emito un juicio para el que se ha casado muchas veces y emito un juicio para el que no se quiere casar. Pero si tuviéramos las historias contadas de nuestros antepasados, podríamos entender por qué la tía no se quiere casar o podríamos entender por qué el tío ha tenido muchos matrimonios. Porque fijo que la información se encontraría disponible para nosotros. Debería existir un ramo en el colegio que permita que los niños se conecten con las historias y debería esa materia incorporar
la posibilidad de entrevistar a nuestro papá y a nuestra mamá para que nos cuenten estas historias de sus infancias, para que nos cuenten todo lo que saben de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros primos, y cómo enriqueceríamos nuestra vida y nuestra célula y nuestro cuerpo. Habría mayor entendimiento de una cantidad de cosas que nos pasan, porque las podríamos asociar a que también son vivencias de nuestro clan. Y podríamos tener grandes cambios y transformaciones en este sentido. Los beneficios de hablar desde la oscuridad, y vuelvo a repetir, hablar desde la oscuridad me refiero a contar lo que te daba miedo cuando niño. ¿A qué le tenías miedo en la infancia? ¿Qué te hizo sentir culpable en tu niñez? ¿Cuáles eran las cosas que te avergonzaron cuando pequeño? ¿Qué momentos tristes viviste en la niñez? ¿Cómo te sentiste la primera vez que te mintieron? ¿O cuándo descubriste que tú también mentías? ¿Y qué hiciste cuando te diste cuenta? Estoy hablando de contextos, preguntas y de cosas simples que al encontrar respuestas simples podrían transformarnos internamente y podrían ser, por supuesto, un gran aporte. Pero nos hemos perdido de mucho porque hemos perdido la capacidad de hacer preguntas interesantes. Hemos perdido la capacidad de comunicarnos en primera persona, de hablar cómo me siento, qué es lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que extraño, lo que no extraño. La mejor experiencia de mi vida, el mejor regalo que recibí en mi infancia o el momento más triste porque no me llegó el regalo que yo esperaba. Es decir, tendríamos y tenemos un abanico de posibilidades para conversar con nuestros hijos. Y mientras más información entreguen a los hijos, más sabios van a ser esos pequeños en su adultez. Porque no tan solo van a tener su propia experiencia de lo que van viviendo, sino que van a llevar las historias que contaba la madre, el padre, los abuelos, los primos. Y qué entretenido poder hablar sobre esto. Tarea. Ahora lo Com- típico es que las familias se juntan solamente en los velorios. es cierto. Tarea. Si tengo algún familiar cercano, algún primo, hermano, tío, abuelo, pedirle que nos cuente desde su historia, con algunas preguntas puntuales, cosas que me gustaría saber o entender. Pero no para mí, sino para compartir con mi familia. Y probablemente nos lleguen algunos chascarros entretenidos de situaciones que expliquen también por qué a veces hacemos estupideces tan sencillas, tan obvias, pero parece que hay otros que también lo vivieron antes o también fueron así. Y nos vamos a dar cuenta que heredamos a veces comportamientos, a veces actitudes, a veces profesiones, a veces las ganas de, incluso los problemas, los conflictos. Y que estamos más conectados a nuestro clan familiar a través de estas historias. Y hagamos de esto una experiencia para compartir. Yo le mando un audio contándole algo que recuerdo de esa persona y le pido a esa persona que me cuente algo que recuerde de mí o del papá o la mamá o de algún familiar al que yo reconozca y sobre el cual me gustaría saber qué es lo que recuerda él o ella. Porque yo recuerdo esto, pero ¿tú qué recuerdas? Y hagamos que nuestras familias dejen una pequeña herencia, un pequeño testimonio de quiénes somos. Bien, hoy no voy a continuar porque en unos minutos más
tengo escuela energética, así que voy a dejar la reunión hasta aquí. Sepan que los quiero mucho y que siempre es grato, un placer poder conversar con ustedes y que nos vaya excelente en todo. Gracias, Carlito. Chao, Abracitos. chao. Gracias, Carlos. Chao, chao, nos vemos. Chao, Nos Carlito. vemos. Nos Chao, vemos. chao. Chau, chau.